más tarde se presentará el doctor Minzoni como un investigador líder de nuestro instituto, una de las, digamos, personas fundamentales del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, miembro del Departamento de Matemáticas y Mecánica de IMAS, pero sobre todo, y me gustaría que nos quedáramos con esto, más allá de la biografía, que la podemos consultar todos nosotros hoy en día en Internet. O sea, eso es un líder académico de nuestro instituto, y además de un buen amigo, un buen consejero, al cual escucho con agrado en todas las veces que nos cruzamos en los pasillos. Sin más, pues agradecemos, doctor, y por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Me da mucho gusto estar aquí, y esto porque pues, geofísica es para mí un lugar pues muy querido, porque mi primer empleo me lo dio Ismael hace muchos años, y de paso me enseñó ecuaciones en derivadas parciales, pero bueno, eso es histórico y voy a caer en algunas de estas cosas a lo largo de la presentación. Lo que quiero hacer es conversar hoy con ustedes es dentro de esta idea de las multiescalas. Como las multiescalas, su nombre lo dice, son múltiples. La semana pasada nos presentaron una problemática muy moderna y muy importante, que es el tránsito de manera consistente de la fisicoquímica muy microscópica, que le dicen química cuántica, hasta la dinámica molecular de grano fino, de grado grueso, y la ida y la vuelta. Yo me voy a concentrar en las otras escalas que son más grandotes, alias cómo hacer multiescalas en problemas de medio continuo, como para poner el escenario, porque voy a presentar aquí un par de problemas que me parecen interesantes, en donde lo que hace falta es acoplar las multiescalas nuestras con una multiescala un poco más abajo, y voy a decir cuáles son las dificultades, tanto de modelaje como numéricas, que vamos a enfrentar. Entonces el trabajo, estamos ligados mucho a través del proyecto de FENOMEC, es trabajo que se ha llevado a cabo en colaboración muy estrecha con el laboratorio de Enrique Geffroy, que está aquí. Juan no pudo venir, y aquí estamos la lista de colaboradores en el último año y medio. Fabián se ha incorporado a la parte experimental de ultrasonido, ¿verdad? Y luego les contaré algunas aventuras del ultrasonido, y entonces pues vamos a comenzar. Los problemas sobre los que me voy a centrar yo son los problemas de frontera libre, que son los problemas ligados a las gotas. Y los problemas ligados a las gotas pues son problemas que son de mucho interés desde el punto de vista de ciencia fundamental, así como también del punto de vista de cuestiones aplicativas, ¿verdad? Pensemos nosotros en el aceite y el agua y la sangre y los glóbulos blancos y los rojos y todo aquello, ¿verdad? Entonces el problema fundamental que nosotros queremos entender qué pasa con las gotas de agua bajo ciertas condiciones extremas de flujo. Y a mí me da mucho gusto decir que en el laboratorio de Enrique es posiblemente el único lugar del mundo donde podemos examinar flujos que son elongacionales y vorticosos, que nadie más tiene acceso, y eso es por eso nos publican las cosas. Eso siempre es bueno, ¿verdad? Tener una cosa, es porque estamos en un rango de parámetros en donde resulta difícil controlar a las gotas, pero bueno, podemos hacer eso. Y entonces, bueno, es un pequeño comercial. Si alguien quiere probar gotas en condiciones de flujo vorticoso y elongacional muy fuerte, pues entonces pues díganos, y pues veremos qué podemos hacer. Entonces conceptualmente, aquí tengo paredes rígidas afuera, aquí tengo un fluido 1, un fluido 2, caracterizados por viscosidades, y aquí tengo una intercara que puede ser una membrana elástica, o puede ser también una cápsula elástica, o puede ser otra cosa. Y es el punto interesante. Esta membrana puede tener consigo cargas, puede tener propiedades ópticas, puede tener propiedades magnéticas, en fin, puede ser muchas cosas. Entonces, la frontera se mueve. Uy, no quiere.
Las multiescalas en este contexto son las siguientes. Tenemos la escala de la velocidad del fluido, la escala de la velocidad, la escala de los modos normales internos que está controlado por la tensión superficial y la escala de las deformaciones que desde G.I. Taylor identifica estos parámetros. Y yo esencialmente me voy a centrar en la conversación de hoy en número de Reynolds bajo. Esto es flujo a bajo número de Reynolds, porque son las cuestiones interesantes en la escala que nos estamos moviendo, que son animalitos que nadan y emulsiones. No estamos haciendo a escala de número de Reynolds alto y al final apuntaré algunas ideas y algunas cosas que tenemos en ese sentido. Entonces, dificultades del problema con frontera libre. ¿Cuáles son? Gradientes abruptos en la frontera, porque la frontera libre es una idealización de la matemática. Las fronteras realmente no existen, ¿verdad? Son conjuntos de puntos y uno va a la palería y le pide a uno un conjunto de puntos y uno se lo vende, ¿no? Entonces, gradientes abruptos en la frontera y que uno paga un precio, curvaturas grandes y pequeñas escala. Piensen ustedes cuando las gotas se estrangulan, la escala del estrangulamiento se vuelve muy pequeña con la curvatura principal de la gota, acoplamiento del flujo con la frontera libre, la frontera posee fuerza de tensión interfacial y elástica. Esas son las dificultades. Y hay dificultades importantes, sobre todo en 3 dimensiones, pero aquí es Alfredo el que trabaja en estas cosas. Esto es imposible. Y aquí tenemos una cosa de elemento de frontera de una gota en flujo elongacional. Entonces vean ustedes, la cosa funciona razonablemente bien. Entonces ven ustedes, se está elongando la gota, pero todavía no se rompe, ¿verdad? Esta es una gota en lo que llamamos nosotros flujo ABC. Arnold, Beltrán y Childress, que es un flujo con una lavadora de 3 rodillos. Entonces el flujo de Arnold, Beltrán y Childress, fíjense cómo deforma la gota, a pesar de las dificultades que yo señalaba. Alfredo San Juan ha sido capaz de hacer funcionar esta cosa y esto pues le va a valer su tesis de doctorado, ¿eh? Entonces fíjense ustedes la deformación tan enorme y el flujo. ¿Mandé? No, hace otras cosas. Entonces aquí tenemos el flujo ABC. Veamos las condiciones de frontera en una interfase. Las condiciones de frontera contienen la velocidad. La condición cinemática es que si la frontera está descrita por una función igual a 0, la frontera libre se mueve con el flujo, ¿verdad? Condición cinemática. Luego tenemos la condición de continuidad en los esfuerzos, ¿verdad? Porque es una cuestión elástica. Y los parámetros utilizados son el número capilar, son la constante, el cociente de viscosidades, ¿verdad? Esos son los parámetros que definen al flujo. Ahora bien, sin embargo, habíamos dicho que si yo voy a la tlapalería y pido una frontera libre, pues no me la dan. Entonces la pregunta es, realmente cuando uno modela con frontera libre, uno pierde parte de la física. ¿Qué parte pierde uno de la física? Uno pierde la parte de la física que hace posible que una frontera se rompa y se vuelva a reconectar. Y es el típico problema de escalas múltiples, ¿verdad? Si uno dice, bueno, yo quisiera ser completamente fiel y riguroso, pues yo tengo 10 a la 23 moléculas de fluido, y entonces simulo las moléculas del fluido con la ley de Newton, pongo un potencial intermolecular, y entonces tendré una simulación de dinámica molecular de la superficie libre. Eso, si bien en principio resuelve el problema, en práctica es algo muy distinto, porque como nos señalaban la vez pasada, ese abordaje, ¿verdad? Ese abordaje, pues nos permitiría resolver el problema, pero a un costo de tiempos que van pues, mucho más allá de la cantidad de tiempo que tendría uno para calcular. Y entonces este problema de cómo modelo un fluido
entre la dinámica molecular y la frontera libre fue el proceso que resolvió, que entendió John Kahn, en los años, a principios de los 50, y Hilliard hizo los experimentos. ¿Cuál es el abordaje que ellos toman? El abordaje que ellos toman es el que hoy en día también llamamos la teoría de Ginzburg-Landau, y es la siguiente, es decir, bueno, si yo tengo una intercarga abrupta, la intercarga abrupta puedo identificarla como la línea de nivel de una densidad. Entonces yo introduzco una densidad y me fijo en la energía libre de Helmholtz, ¿verdad? Helmholtz tiene una historia interesante. Ustedes saben que Helmholtz quería estudiar física. En esa época en Alemania, estudiar física era muy cara, era carísimo. Y adivinen qué estudió Helmholtz. Estudió medicina porque para eso becaban. Entonces Helmholtz acaba medicina, se incorpora al ejército como oficial del ejército, acabando una de las tantas guerras que los alemanes tenían en esa época. Entonces Helmholtz dice, porque le dio una lana, ya puedo estudiar física. Y entonces Helmholtz primero fue médico y luego fue físico. Entonces Helmholtz inventa la siguiente situación, lo que se llama la energía libre. Esta es la energía del bulto y esta es la energía de la superficie. Y esto se llama la energía libre de Helmholtz. Entonces la ecuación de Kahn y Hilliard hoy en día es el único instrumento que conoce la humanidad para pasar de una distribución, de una lógica microscópica a una lógica, ¿cómo se llama? Macro, pero con una transición de fase posible. De hecho, es muy interesante, este abordaje de la energía libre de Helmholtz cierra la brecha entre la ecuación de Boltzmann y las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, esta energía libre de Helmholtz históricamente es una cosa intermedia, pero es sorprendente que solamente en los últimos 15 años, y hay una razón numérica, porque en los últimos 15 años hemos aprendido como especie a usar los métodos numéricos espectrales, que cuando yo era joven hace 40 años era una novedad. Hoy en día métodos espectrales hasta yo uso. Entonces las cosas se han decantado, ¿verdad? Entonces, y a eso voy. Entonces, por eso, vamos a ver la energía especial. Entonces aquí es la concentración de dos componentes en un fluido binario isotérmico. Esta es la energía libre. Y entonces tengo un potencial de doble pozo, un potencial que está centrado en un equilibrio y otro en otro. Y aquí tengo el potencial químico, lo cual el potencial químico tiene una gran ventaja. El potencial químico de golpe me da la presión correcta. Y entonces, ¿qué sucede en el potencial? Si T es mayor que T crítica, el funcional de energía hace esto. Si T es menor que T crítica, el funcional hace esto. Y tengo un potencial de doble pozo y tomo la construcción de Maxwell de área doble y entonces tengo una intercarga. Entonces, dependiendo del fluido, tengo un ancho de la intercarga que es una solución estacionaria a la extremización de la energía libre, con la restricción de que la masa se conserva, porque es precisamente la razón por la cual introduje yo el potencial químico, es para poder conservar la masa de gratis sin multiplicador de Lagrange, ¿sí? Ahora bien, y ahora digo, la ecuación de Kahn y Hilliard es la siguiente: d phi en dt es convectado, el fluido es convectado con la velocidad, y luego tomo el abordaje, que es un abordaje muy interesante, que es una contribución importante de los químicos. Los químicos inventaron un concepto en los años 30 y 40, que es el concepto de movilidad. Y entonces uno dice que el campo, las dos fases se van a mover de acuerdo con el potencial químico que es el gradiente, pero se arregla con un coeficiente que se determina experimentalmente, midiendo la movilidad de las fases, multiplicado por el laplaciano de phi para conservar la masa. Y ahora sí, Ismael hace muchos años, bueno, mejor me callo, hace muchos años me enseñó que uno tiene que poner condiciones de frontera.
que para mí a esa época, en la primera juventud, resultó muy impresionante. Uno pensaba que las fronteras no importaban, y realmente las fronteras son importantes, y entonces tenemos condiciones, ponemos las condiciones de frontera, y hay que checar el conteo, ¿verdad? Hay que checar el conteo. Las condiciones de frontera son que el gradiente de phi, que el flujo cero, y que también el potencial químico fluye cero. Y entonces, bueno, entonces la ecuación que tengo yo que resolver es la ecuación de Canny-Hilliard, que es esta. Y luego, pero como estoy en el fluido, ¿verdad? Estoy en el fluido, tengo que acoplar la ecuación de Canny-Hilliard, ¿a quién? A la ecuación de Navier-Stokes. La ecuación de Navier-Stokes completa, ¿sí? Y entonces tengo la ecuación de Navier-Stokes, aquí está, es el término advectivo, aquí tengo el gradiente de P, aquí tengo esto, y aquí tengo la fuerza que la gota, que es una solución de la ecuación de Canny-Hilliard, hace sobre el fluido, es decir, es la presión correcta debida a la gota. Y la gota hace sentir su presión por el potencial químico, ¿verdad? Estas cosas de termodinámica, que aquí sale gratis de un golpe, ¿sí? Y luego la divergencia de U tiene que ser igual a 0, el flujo es incompresible, entonces tengo que integrar estas dos ecuaciones parciales acopladas, ¿verdad? Acopladas. Y aquí hay una cosa muy importante. La ecuación de Canny-Hilliard, cuando uno está en la transición de fase y uno hace la linearización de la ecuación de Canny-Hilliard alrededor de los estados intermedios en un isoterma de Van der Waals, por ejemplo, uno obtiene que el fluido es inestable. Y eso es lo que se llama la inestabilidad espinodal. Y es la estabilidad espinodal la que es la clave para el funcionamiento del método. Porque nosotros estamos diciendo que efectivamente el fluido hace lo que la naturaleza dice que tiene que hacer, que para romperse la gota tiene que entrar a la región espinodal, se rompe y después se reconfigura. Es decir, aquí estamos haciendo una hipótesis sobre el movimiento del fluido, donde la propiedad del fluido está condensada en la movilidad y en la altura del pozo de potencial. Y una vez hecha esta hipótesis, pues tengo que aguantar las consecuencias, y las consecuencias son si compara o no con el experimento. Usted va a decir, pues tiene usted 3 parámetros libres. Pues sí, pero tengo infinitos grados de libertad, ¿verdad? Entonces el conteo está a mi favor. ¿De acuerdo? Tengo muchísimos menos parámetros que no, digamos, condiciones a satisfacer. Entonces tengo que integrar esto. ¿Y esto cómo lo integro? Aquí el operador más importante es un operador de cuarto orden, y pues una de las grandes ventajas de este tipo de ideas, comparada con, ¿cómo se llama?, con las ideas de frontera libre. La idea de frontera libre tiene una complicación importante, que es la de describir una triangulación o unas proyecciones apropiadas sobre la malla mientras ellas evolucionan. Es decir, el dominio va cambiando en el tiempo. Y bueno, es perfectamente factible, vimos las figuras hace un rato. En cambio aquí, la frontera de la intercara es la línea de nivel phi igual a 0, porque aquí está 1, aquí está menos 1, en phi igual a 0 es la transición entre las dos cosas. Y entonces, pues tengo que resolver esto, y esto lo voy a resolver en un cuadrado, y voy a usar un método espectral. Es decir, tomo la transformada de Fourier, ustedes van a decir, ay, es no lineal, sí. Entonces lo que voy a hacer va a ser descomponer el operador en la parte lineal más la parte no lineal, y escribo la transformada de Fourier para avanzar la parte lineal en tiempo, lo cual es muy rápido con un método implícito, porque no tengo que invertir matrices, porque en Fourier los operadores aquí son diagonales, entonces la parte importante lineal numérica la tengo resuelta de golpe, ¿sí? Y de hecho las figuras que voy a mostrar aquí, Marco me corregirá, son cuando mucho con 60 modos, 60 y 120, es decir, no es un número tremendo de modos tampoco. Y es muy notable, ahorita voy a hacer algunos comentarios al propósito.
Y la parte no lineal, ¿cómo la trato? La trato mixta, ¿verdad? Derivadas en Fourier y multiplicaciones en el espacio real, y avanzo la ecuación pensando la parte no lineal a cada paso como un lado derecho. Entonces es lo que se hace y funciona realmente bien. Entonces vamos a hacer unos videos de la ecuación de Canny-Hilliard solita, que es la decomposición espinodal. Y aquí hay una cosa muy simpática. La experiencia, digamos, uno de los resultados muy importantes que encontraron Canny-Hilliard desde el principio, y en los últimos años la gente se ha preocupado mucho de probar, inclusive de manera rigurosa, es cuál, que las ecuaciones de Canny-Hilliard, ¿cómo se llama? Describen el proceso de cuando las gotas se van aglutinando. Y entonces si yo empiezo con una distribución aleatoria de fases 1 y menos 1, ¿verdad? Tengo gota, gota, gas, gota, gas, gota, gas. Y dejo ir Canny-Hilliard, ¿qué va a pasar? Si dejo ir Canny-Hilliard, lo que se sabe es que Canny-Hilliard tiene un estado asintótico final, donde es una intercarga plana, donde de un lado hay gas y del otro lado hay líquido. Entonces vamos a tratar de hacer ver cómo se reproduce eso. Y eso es lo que se llama la decomposición espinodal. Luego vamos a estudiar una gota en un flujo cortante simple. Todos sabemos que una gota en un flujo cortante simple es la que vimos hace un ratito, se elonga, pero aquí le vamos a dar suficiente cortante para que se rompa. Y luego cuando dejamos de aplicar el flujo, la gota se tiene que reconectar. Entonces vamos a mostrar cómo la ecuación de Canny-Hilliard es perfectamente capaz de capturar el rompimiento, ¿sí? Y luego gota en un flujo cortante oscilatorio. Entonces vamos a ver decomposición espinodal. Ahí está. Esta es una decomposición espinodal chistosa, estamos haciendo oscilar el flujo. Ven ustedes cómo los cuadritos degeneraron en láminas, ¿verdad? Y estamos muy orgullosos porque conseguimos con la oscilación del flujo prevenir que la decomposición espinodal llegue a su fin y retrasarla sustancialmente. Ven ustedes que sigue uniéndose. Y ya casi siguen unidas. Y por cierto, los que son aficionados al cálculo de variaciones saben que estas cosas son superficies mínimas. Ahí vamos. Y esto pues es muy confiable, ¿verdad? Es Navier-Stokes acoplado con lo otro. Lo que esencialmente los resultados que voy a mostrar son de número de Reynolds bajo, porque seguramente dicen, ¿y cómo resolvimos Navier-Stokes? Si estamos en 3 dimensiones, ¿qué hicimos para resolver Navier-Stokes? Pues usamos el método de split step, ¿no? Que es el siguiente, que es un método, digamos, primitivo hasta cierto punto, pero que en este contexto funciona realmente muy bien, que es ¿cuál? Primero, avanzo la velocidad, esto con la parte viscosa y con la parte inercial, y con el gradiente de presión que tengo impuesto, entonces avanzo. Pero luego necesito que la divergencia sea 0 y recalculo la presión con la divergencia 0. Y todo eso lo hacemos espectralmente, pero eso tiene una desventaja, que cuando el número de Reynolds se acerca alrededor de 400, 500, la cosa vuelve tremendamente lenta y no es enteramente satisfactoria, pero nosotros estamos en números de Reynolds del orden de 150. Es el tipo de flujos en los que estamos interesados en estudiar y son el tipo de efectos que voy a mostrar yo aquí, para que se ubiquen ustedes, son flujos dependientes del tiempo, donde el número de Reynolds es un poquito menos de 200, ¿no? Entonces esto pasó. Ahora déjenme. Ahí está la gotita. Esta gotita se hizo, es una gotita en un flujo ABC. Ahí está. Es en flujo cortante. Ven, con flujo cortante empieza a estirar la gota. Ahí va. Se deforma, la jala. 60 modos por 60 modos por 120 en la longitud, ¿sí?
poco lenta. Ahora, ¿ven cómo se empieza a estrangular? Y ven cómo el método espectral aguanta perfectamente la singularidad en curvatura. ¿Y ya se rompió? Ese es lo simpático de Canny-Hilliard. Es el único método que la humanidad conoce para romper gotas. Hay estos métodos de líneas de nivel, pero son inferiores a Canny-Hilliard. Porque los métodos de línea de nivel siempre, en algún momento, hacen una hipótesis sobre el rompimiento. Este también la hace, pero cuando menos está clara, y es la hipótesis de la decomposición espinodal, que es lo que se observa en el laboratorio. Entonces, digamos, aquí está claro. Vamos a hacer una de flujo oscilante. Ahí va, se rompe. Se rompió y viene de regreso. Entonces, el tipo de cosas que hacemos. Rompimiento y coalescencia. Rompimiento son pues fundamentales, es lo que hay que entender, porque no estamos interesados, como vamos a discutir en un momento, en el efecto de los detergentes, ¿verdad? Por razones obvias, porque si uno está interesado en estos asuntos del petróleo, pues a veces hay que inyectar detergentes y hay que ver qué le hacen a las gotas. Entonces es bueno tener una idea de cómo funcionan los detergentes. Vamos a estudiar el asunto de los detergentes. ¿Qué hacemos con los detergentes? De vuelta es un problema de escalas múltiples, pero no es de escalas tan múltiples como el de hace 8 días. Todo el mundo sabemos, cuando hemos lavado en lavadero, que los detergentes, lo cual es una lata, que los detergentes tienden a acomodarse en una capita delgadita, es el punto. Y los detergentes también tienen otro nombre que yo le aprendí a Baltasar Mena, que es un nombre muy impresionante, que se llaman tensoactivos. Entonces, ¿el detergente qué hace? El detergente cambia la tensión superficial de la gota para poderla romper más fácilmente y entonces con eso quitamos la mugre. Entonces, y aquí viene la primera escala múltiple. Los detergentes se adhieren a, ¿cómo se llama? A la superficie de la gota. ¿De acuerdo? Ahora, lo que me gustaría mucho discutir en este seminario es cuáles son los modelos físico-químicos sobre la adherencia de los detergentes. Y entonces veamos, pues tengo yo Canny-Hilliard, como antes, pero ahorita tengo una relación constitutiva que me dice que a medida que crece la concentración, la tensión superficial disminuye. Es el hecho experimental macro, y hay gente que se la pasa haciendo una serie de experimentos muy interesantes, en lo cual se hacen gráficas de la tensión superficial y la concentración del detergente, pero quiero decir que eso no resulta nada trivial, porque medir tensiones superficiales, pues uno pensaría que eso es fácil, pero pues no es el caso. Es unas cosas que he aprendido, que medir tensiones superficiales es difícil, ¿sí? Y luego discutiremos el punto. Sobre todo es muy difícil cuando uno tiene colecciones grandes de gotas como en una emulsión, y entonces uno se pregunta cuál es el efecto de todos los 8 bichos sobre este bicho que se está contrayendo. Y uno podría decir, en principio debería poderlo abordar, y la respuesta es sí, y luego hay unos comentarios al propósito. Ahora, ¿cuál es la ecuación? Ahí está son Canny-Hilliard, y ahora necesito una ecuación para el detergente. Y aquí es donde viene la escala múltiple. Yo voy a suponer que el detergente está centrado está muy cercano a la superficie de la gota. Si las fuerzas de Van der Waals, la atracción electrostática, junta ahí. Y entonces los modelos, digamos, antiguos, ¿qué dicen? El detergente esencialmente se difunde sobre la superficie de la gota con la ecuación de advección para la concentración de acuerdo a la velocidad del fluido sobre la superficie de la gota, que es este término, y tiene capa por laplaciano superficial de la concentración. Entonces los métodos de elemento de frontera hacen un esfuerzo importante para hacer esto, pero pues no pueden romper, cuando todo el punto del detergente es que la gota se rompa mejor. Entonces, si nosotros queremos
entender el efecto del detergente, pues tenemos que encarar el problema de que necesitamos una formulación numérica que nos permita seguir el rompimiento de la gota en presencia de detergente. Y la respuesta está, y eso nos tiene muy orgullosos, en el campo de fase difuso. El campo de fase difuso o la intercara difusa, que es phi, que nosotros preferimos decirle, es el modelo de Canny-Hilliard, ¿verdad? Entonces tengo que suplementar, tengo que acoplar de manera confiable al detergente con la ecuación de Canny-Hilliard. Y el acoplamiento que nosotros hicimos nos tiene particularmente orgullosos. Y la idea es realmente muy simple. Yo puedo calcular muy fácilmente el laplaciano de la C en las 3 dimensiones, calculo espectralmente, ¿sí? Pero yo sé que mi C queda esencialmente confinada, ¿verdad? ¿A dónde? A la capa límite, ¿verdad? Entonces, si uno llevó la clase de funciones especiales que enseñaba Ismael, uno sabe que las funciones propias resultan realmente unas amistades importantes. Y entonces, lo que nosotros nos dijimos es, la C quiero que haga esto, es decir, quiero que la C sea proporcional a la primera función propia, en la coordenada transversa. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Tengo que construirme un potencial en términos de phi que atrape a la concentración. Y el potencial que atrapa a la concentración es este. Es un potencial que lo que hace, atrae, ¿cómo se llama? A la concentración con un término, que este es un término de quimiotaxis, ¿verdad? Es un término de quimiotaxis. Lo que nos gustaría mucho a nosotros saber es, y comentaré sobre algunas cosas más adelante de esto, es si hay algún tipo de justificación a partir de la fisicoquímica fundamental que este tipo de potencial se pudiera derivar a partir de primeros principios, ¿verdad? Si este término quimiotáctico en el contexto de los detergentes, y hemos buscado en la literatura y no hemos encontrado, igual hemos buscado en los lugares equivocados, entonces ya cuando sometamos esto pues ya nos dirán, ¿no? Entonces ya veremos, ¿no? Y entonces tenemos, la concentración es E a la menos alfa lambda cuadrado por Q, y entonces aquí recupero el laplaciano superficial. Y entonces, bueno, pues ya que tengo la ecuación, pues vamos a calcular. Ahí está el detergente, en flujo cortante el detergente está rojo, y vean que empieza a hacer el detergente. Se empieza a redistribuir. Y al mismo tiempo que se redistribuye el detergente, la tensión superficial se baja. Al bajarse la tensión superficial, la gota se angosta, ¿verdad? Y pum, vale, se separa. Es decir, el detergente ayuda a que las gotas se rompan más rápidamente. Y aquí tenemos una secuencia, ¿verdad? Aquí tenemos una secuencia numérica completa, y entonces ya estamos listos para hacer los experimentos. Porque ya sabemos más o menos dónde empezar a mirar y qué buscar. Fíjense, el detergente queda por ahí un rato largo y luego pumba. Y eso es la integración de esas 3 ecuaciones con el método espectral, no tiene ningún problema. Es decir, el potencial que atrapa efectivamente hace lo que debe de hacer. Creo que ya se acabó esto. Ajá. Creo que si quieren ver una más, aquí está el detergente. Ahora, otro proyecto interesante que estamos empezando, hemos hecho cosas teóricas y estamos empezando a hacer los experimentos. El otro día, como la potencia de los transductores no los tenemos todavía bien calibrados, lo que queremos hacer es lo siguiente. Todo el mundo sabe que hoy en día las medicinas uno las manda metido en unas capsulitas que les dicen liposomas, ¿verdad? Y que es una magnífica idea porque las medicinas llegan a donde tienen que llegar y ahí pasa un milagro. Digo, yo con los milagros no tengo problema, soy un hombre muy religioso. Los liposomas se rompen, ¿verdad? Pero pues en esto de la ciencia, pues los milagros a veces no se dan, ¿no? Y entonces la pregunta es,
¿cómo le hacemos a romper los liposomas? ¿Cómo les damos a los liposomas una ayudadita para que se rompan? ¿Cómo le hacemos para hacer eso? Eso resulta particularmente interesante porque en algunas retinopatías uno pone los medicamentos y van a dar al ojo. Entonces en el ojo uno quisiera romper selectivamente los liposomas en el ojo. Ahora, uno sabe, y eso ahí está muy documentado en los últimos 3, 4 años en la literatura, de cómo se rompen liposomas con ondas de choque. Sí, no son ondas de choque como las de los aviones, pero sí son gradientes de presión muy importantes en distancias muy pequeñas y los liposomas se rompen con ondas de choque. Sin embargo, en el contexto de usarlas en los ojos, pues es una pésima idea usar ondas de choque para romper liposomas cerca de la retina. Eso es una malísima idea. Uno arregla una cosa y desarregla la otra, es una pésima idea. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le hago para romper liposomas usando ultrasonido de potencia baja? Entonces el problema, digamos, mecánico, de mecánica de medios continuos, ¿cuál es? La mecánica de medios continuos es cómo transfiero de la mejor manera posible la energía de la onda de ultrasonido al liposoma. Y bueno, ahí el punto es muy interesante. Ahí el punto es que uno sabe que la manera más eficiente de transferir energía es a través de resonancia paramétrica. Es decir, cuando ustedes se columpiaban cuando eran niños, movían las piernas así y se columpiaban muy eficientemente y esa es la resonancia paramétrica. Entonces la pregunta, lo que queremos nosotros hacer es ver cómo podemos romper liposomas usando la resonancia paramétrica. Para ello necesitamos un estimado de las frecuencias de los modos naturales del liposoma, por un lado, y entonces dar pulsos de ultrasonido que tengan lo doble de la frecuencia, y entonces podré transferir energía de manera paramétrica. Eso se dice fácil. Hacerlo experimentalmente es otra historia, y entonces primero lo que quisimos es estudiar el problema desde el punto de vista, digamos, analítico, para poder empezar a calibrar un experimento. Porque si uno trata de hacer un experimento sin tener una idea vaga de dónde anda uno en el mapa de parámetros, pues francamente sería muchísimo mejor jugar a la bolsa de valores, ¿verdad? Entonces no hay manera, entonces necesita uno una calibración numérica antes, ¿no? Y entonces, bueno, yo quiero ondas de baja intensidad y quiero yo entender esto. Y aquí hay un problema nuevamente de escalas múltiples. El problema de escala múltiple es que la onda de ultrasonido es aproximadamente 1 entre 30 la longitud de la gota. Es decir, la longitud de onda del ultrasonido es muy pequeña que la longitud de la gota, mucho más pequeña que la longitud de la gota, o del liposoma, y entonces estoy en el límite de lo que se llama la óptica geométrica. Y esto es lo que vamos a hacer una aproximación de escalas múltiples, encontrando una ecuación efectiva para las ondas cortas. Y lo que es muy interesante, que el pulsador de ultrasonido que tiene Fabián, pues es muy simpático. El ultrasonido tiene una frecuencia muy, muy alta, pero uno puede modular la pulsación. Entonces, exactamente el tipo de cosa que vamos a hacer. La frecuencia de la pulsación va a ser muy alta, pero vamos a modular el tren de pulsos, y es la modulación la que tiene la frecuencia, que es lo doble que la frecuencia del modo natural que queremos excitar. Bueno, entonces veamos. Las ecuaciones de movimiento. Pues tengo esto. Y aquí hay una cosa muy chistosa. El fluido ahora va a ser ligeramente compresible, ¿verdad? Uno sabe que el agua es ligeramente compresible, tan compresible es que uno avienta sonido en el agua para buscar a los submarinos de los malos, ¿verdad? Entonces, tengo esto, y la ecuación de Cani-Hilliard es esto. Aquí la energía libre de Helmholtz tiene una presión extra, ¿verdad? Que es la presión de la onda sonora, y eso es una ayuda a tener una descripción consistente. ¿Y ahora qué hago? Necesito
cerrar las ecuaciones, la fuerza de la gota es esta, la normal es esta, y entonces si yo quiero resolver el problema numérico de la ecuación de Navier-Stokes compresible acoplada con Canhilliard, no hay manera. Es 3D, compresible, y estas cosas experimentalmente tardan del orden de 1 minuto antes de empezar a hacer algo. Entonces 1 minuto de Navier-Stokes a número de Reynolds 100 compresible tarda mucho tiempo, y lo más probable es que al final del día uno obtenga pura basura si uno lo hace. Entonces hay que hacer otra cosa. Entonces, todo lo que necesitamos hacer nosotros es encontrar ecuaciones promediadas para la escala del envolvente. Es decir, el ultrasonido es así de rápido, pero el envolvente hace la escala roja, ¿verdad? Y entonces veamos. Esta aproximación es sostenible porque como esta frecuencia es tan rápida y el fluido es ligeramente viscoso, si uno calcula, el amortiguamiento viscoso de este es muy rápido y el amortiguamiento viscoso del envolvente es infinitamente más lento. Entonces estamos bien, estamos en escala. Y entonces ahora hago la decomposición de siempre, de la acústica, divido el campo de velocidades en un campo de velocidades del bulto que es incompresible. El campo de velocidades del bulto es aquel campo de velocidades que está generado por la deformación de la gota, y el campo de velocidades del sonido es el que genera la onda de sonido y actúa sobre la superficie de la gota, mas no así sobre el bulto, ¿verdad? Entonces separamos, y entonces sorpresa, sorpresa, para la onda de sonido obtengo la ecuación acústica, donde la velocidad del sonido depende de la velocidad del bulto, y quiero calcular las fuerzas sobre la gota. Las fuerzas sobre la gota. La presión total P sobre la gota es la presión del bulto, más la presión del sonido. El sonido, en la escala que tenemos, es no viscoso, es invícido. Entonces lo que voy a suponer es que la onda de sonido es perfectamente reflejada normalmente a la superficie de la gota. Y entonces tengo esto, entonces tengo que resolver la ecuación de las ondas, donde yo doy la presión, la doy aquí, que es el transductor, que se nos quemó el otro día, y bueno, estamos arreglando, ¿no? Tampoco es trágico. Compramos muchos. Gracias a un proyecto del PAPIT nos llega una buena cantidad de dinero para comprar transductores, porque pues, Martín y Fabián sabían que esas cosas quemaban con cierta rapidez. Pero pues ahí vamos, ¿no? Quien quiera, los miércoles a media mañana y estamos picándole a los liposomas, ¿no? Entonces, numéricamente es difícil porque la frecuencia es muy alta, y entonces lo que voy a utilizar la aproximación de Kirchhoff, que es la aproximación de la óptica geométrica, y aquí sale una cosa realmente simpática. El campo reflejado se expresa a través de la integral de Kirchhoff en términos del campo incidente, y entonces uno hace un argumento de fase estacionaria y uno descubre una cosa muy importante, que la presión de superficie es una cosa resultado de acústica geométrica, no sé, de hace 30, 40 años, pero aquí también vemos que el resultado es exactamente el mismo para cuando la superficie es deformable, porque es un resultado geométrico, es sola, y además el tiempo de relajación de la gota es mucho más largo que el tiempo de la onda de ultrasonido, y es por eso que promediamos sobre la escala rápida de la onda de ultrasonido, que es un típico ejemplo de éxito de las escalas múltiples, promediar sobre las escalas rápidas y resolver numérica o analíticamente las ecuaciones sobre las escalas lentas. Y entonces tengo la presión de superficie, es proporcional a la curvatura de la superficie por la envolvente. Y es un resultado de asintótica de óptica geométrica. Entonces, la ecuación de Canny-Hilliard, la presión proporcional, y entonces, y aquí viene la cosa simpática, la presión, vimos que es proporcional a la curvatura, pero lo que es proporcional a la curvatura es precisamente la tensión superficial. Y entonces vemos que a nivel de las matemáticas, la presión funciona igualito que un detergente, pero un detergente pulsado. Lo que hace la presión, en efecto, en el promedio sobre la escala rápida, altera la tensión superficial. Pero la altera de una manera pulsada, es decir, hemos conseguido
una excitación paramétrica, ¿en dónde? En la superficie de la gota, que era exactamente lo que queríamos. Entonces aquí estamos, y ahora sí, pues a calcular, ¿verdad? A calcular. Y aquí está una gotita, y vamos a ver. Ahí está, le está pegando el sonido de los lados, ¿ven? Pum, vale, se rompe. Bueno, es poquito. Vamos al siguiente. Hay varias gotitas. Le pega, y ven ustedes, le sale la cola. Ahí es la condición de frontera periódica. Ahí estamos pegando contra el sonido de un solo lado. Es decir, esto es característico ahí va otra. Ahí va otra. Se rompe. Otra más. Y ahí le salen dos colas. Yo no quise hacerlo, pero si ustedes se asoman a la literatura de ondas de choque, lo que ven que las figuras experimentales tomadas con ondas de choques desarrollan exactamente la misma cola. Pero nosotros estamos en otro régimen. Entonces, al menos vemos que esta aproximación paramétrica aproxima razonablemente bien el proceso fundamental, que es que le salga una cola. Y eso es lo que tenemos que comparar con los experimentos. No hemos conseguido todavía experimentalmente romper gotas en forma controlada. Entonces vamos a la siguiente. O vamos a 3D. Ahí va. Esta está más simpática. Ahí ven cómo vibra y ven cómo sale una colota, ¿verdad? Y desde luego perdemos resolución y es por eso que la gota se ve asimétrica. Es pérdida de resolución. Son 64% 20 modos. Podemos poner más modos. Pero primero queremos tener una cosa experimental contra la cual comparar. Y aquí se la chupa Cangilia, es una de las latas de los métodos de campo de fase, que si uno tiene suficiente resolución, las gotas desaparecen, ¿verdad? Y aquí tenemos tres dimensiones. Fíjense, completamente diferente el proceso. Fíjense cómo rompió en 3D. Déjenme regresar. Ahí está. Ahí está. ¿Vean? Es un pulso, rompe en pedacitos. Si ustedes me preguntan por qué en 2D es de una manera y por qué en 3D de otra, la respuesta honesta es no sé, pero luego daré una respuesta deshonesta después. Siempre hay dos respuestas, ¿no? Una honesta y otra deshonesta, ¿no? ¿Vean ustedes? ¿Se rompió? Ahí va de nuevo. Aquí se rompió. Se empieza. Ahora bien, últimamente con Jonathan, ¿dónde está Jonathan? Ya se nos escapó. Ya se nos escapó. Hay unos experimentos muy recientes del grupo de Mordechai Segev, porque nos hemos estado moviendo hacia la interacción de fluidos y óptica. Hay una serie de cosas de fluidos y óptica en donde uno genera solitones ópticos en fluidos que son ópticamente activos. Entonces resulta interesante estudiar qué pasa cuando uno tiene un solitón óptico en un fluido, uno calienta el fluido y al calentar el fluido se mueve. Eso reorganiza a su vez las propiedades ópticas, ¿verdad? Y entonces eso hace que la luz se mueva de otra manera. Entonces hay un problema interesante en todas estas cosas de óptica ligada a fluidos, ligada a cristales líquidos y a nanocosas. Es la posibilidad de poder manipular la luz a través de cuestiones mecánico-elásticas o de fluido. Entonces hay una serie de procesos fundamentales que a uno le gustaría entender. Entonces un proceso interesante que experimentalmente han estudiado Segev y su grupo es el de efectos térmicos.
Es decir, yo tengo un líquido aquí es un líquido más denso, aquí arriba es un líquido menos denso, aquí tengo una fuente de calor, que es la sección transversal del solitón óptico que está allá adentro, y entonces tengo pues nuestras ecuaciones, ¿verdad? Tengo la ecuación de difusión para la temperatura, donde la fuente es el solitón óptico, que está centrado en x menos x de t, que es un centro. Tengo la ecuación de Canny-Hilliard para la superficie libre. Tengo la ecuación de Navier-Stokes para esto. Y tengo el hecho de que el centro del solitón óptico es transportado por el fluido. Entonces me gustaría entender cómo se ve el efecto del calentamiento sobre la superficie libre. Lo que Segev muestra en sus experimentos, que son muy interesantes, aparecieron en el Nature hace que será 5 o 6 meses, pueden mirar una. Segev es un tipo muy interesante. Todo lo que tratamos de entender es precisamente si podemos reproducir un poquito el tipo de experimentos usando nuestro tipo de ideas. Entonces aquí tengo, ¿ven ustedes? Ahí hay una estabilidad térmica demasiado rápida. Ahí va. ¿Ven? Esta también está simpática. Más denso, menos denso, estabilidad térmica. Lo que no hemos logrado reproducir todavía es la retroalimentación del fluido sobre el solitón para hacer ver que esa inestabilidad eventualmente desaparezca. Pero ven ustedes cómo el fluido más denso al hacerse menos denso por flotación hace este tipo de estructuras. Nuevamente Canny-Hilliard recupera esto muy bien. Y es reminiscente a las figuras de Segev. No hemos hecho todavía una comparación cuantitativa, pero lo que ya hemos podido hacer es hacer que las ecuaciones acopladas escalen correctamente en los parámetros del experimento. Y entonces ya estamos, ¿no? Tesote. Esta es otra inestabilidad. Y la subida y la bajada viene porque la fuente térmica sube y baja por la corriente de convección que se genera. Con un poco de fantasía y estando en el Instituto de Geofísica, uno puede decir que esta es una caricatura de lo que es una pluma de manto. Si yo a la ecuación de Navier-Stokes le pusiera un término tipo viscoelástico con unos coeficientes empíricos de ignorancia, ¿verdad? Alias parámetros ajustables, podríamos escalar las cosas para tener una especie de pluma de manto que sube por flotación. Entonces sería interesante, digamos, poderlo conversar aquí, porque realmente, y pueden ser simulaciones 3D también nosotros. Bueno, perdón. Bueno, por último, hemos estado colaborando desde hace ya muchos años con Noel Smythe de la Universidad de Edimburgo en problemas de propagación de solitones en cristales líquidos, y también estamos interesados en propagación de solitones en fluidos térmicos. Entonces tenemos un visitante joven, que es Luke, que ha estado con nosotros 1 año y medio, y hemos estado estudiando en el laboratorio de Juan Hernández, una serie de problemas ligados a propagación de solitones ópticos en fluidos en movimiento. Entonces uno pensaría lo siguiente, uno pensaría esto, ¿no? Uno diría, bueno, si yo tengo un haz de luz en un fluido, pues bueno, lo más que puede hacer el haz de luz, ¿verdad?, es que el fluido se lo lleve, ¿verdad? Entonces el haz de luz, si uno ilumina, digamos, un fluido por abajo, y yo hago el fluido con un cortante, digo, pues la luz se me va a desviar en línea recta para allá, ¿verdad? Es una cosa, digamos, uno pensaría que ese es el caso. Bueno, ese es el caso si la luz es poco intensa y el medio óptico es pasivo, ¿verdad? Ese es todo el punto del Doppler. El Doppler dice que tengo yo sonido lineal
me lo transporta, las partículas se transportan en un fluido y yo veo cómo el fluido me lo regresa con el Doppler, porque simplemente las partículas se lo llevaron para el otro lado. Pero lo que es muy interesante de este otro tipo de problemas es que la interacción luz-fluido es una interacción fuertemente no lineal. Y entonces la luz que seguía cambia el índice de refracción del fluido, y al cambiar el índice de refracción del fluido, pues eso va a actuar sobre el solitón modificándolo, pero al modificarse a su vez hace una reacción de regreso sobre el fluido. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede? Entonces imaginemos la situación más simple de todas. Yo tengo un cortante que viene... bueno, además hay otra cosa muy importante. El fluido transporta la temperatura, ¿verdad? Digamos, es lo que se estudia siempre, nuestros problemas de fenómeno de transporte. Y lo primero que uno estudia es cómo un fluido, si yo tengo una fuente de calor aquí, cómo es que este fluido transporta pues, el calor. Pues evidentemente va a transportar el calor pues, para donde va el fluido, ¿verdad? Pero si a la hora de que el calor viene para el lado derecho, entonces ¿qué va a pasar? Ese calor cambia el índice de refracción, y entonces al cambiar el índice de refracción, el solitón se va a mover, y entonces la fuente térmica se mueve. Entonces es el fenómeno, es un problema de transporte en el cual, ¿qué sucede? Que por el hecho de transportarse el calor, altera a la misma fuente de calor. Eso es lo interesante de la no linealidad. Y entonces nosotros estudiamos el problema en un fluido que transporta calor con un flujo, digamos, cortante, en un medio térmico no lineal, en la aproximación paraxial, que es la aproximación de la ecuación, digamos, no lineal de Schrödinger. Y entonces vamos a ver qué pasa. Pasó una cosa inesperada que se las quiero enseñar. Empiezo, va para allá, el flujo va para allá, pero luego se regresa. Y entonces el bicho se queda oscilando en diagonal por toda la eternidad. Ahí va. Perdón. Ahí va. Va y vuelve. Entonces, creo, aquí estamos en una fotografía, déjenme mostrar, es Enrique, es Juan, es Carlos, Itzel, Marco Antonio, Alfredo y yo. Faltan algunos porque, bueno, nos encontramos, pero entonces pues aquí ahí estamos en general en el laboratorio y calculando cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo quiero poner un poco en la mesa, que nos gustaría que hemos estado empezando un poquito a explorar? Dado que ya agarramos confianza a Canigiliad y a atrapar cosas y eso, entonces hay un problema sumamente interesante, que es algo de lo que yo nunca en mi vida me había preocupado, pues hasta que Enrique me preocupó el otro día, que es, bueno, todas estas cosas, sobre todo cuando hay detergentes, pues hay cargas eléctricas, ¿verdad? Las cargas eléctricas se mueven en la superficie. Entonces, si la gota se deforma, las cargas eléctricas se van a mover sobre la superficie. Si el fluido externo también soporta un campo eléctrico, es claro que va a haber una interacción muy complicada entre las dos cosas. Y entonces, la primera pregunta es cómo formula uno un sistema de ecuaciones consistente para ese problema. Entonces uno puede decir, pues yo lo que quiero hacer es decir, bueno, como uno le enseñan siempre en los cursos de electromagnetismo, que en la vida lo único que importa son los dipolos, ¿verdad? Pues voy a aproximar como un dipolo. Voy a aproximar como un dipolo. Pero, aquí hay una pequeña tragedia. El dipolo, está bien, digo, hay carga y pues hay un dipolo, está claro. Pero uno aproxima como un dipolo porque luego el campo eléctrico hace que el dipolo se oriente y dé vueltas, ¿verdad? Entonces el campo eléctrico sobre el dipolo genera una torca. Y esa torca va a generar que ¿qué?
que la partícula, que la gota, se mueva. Pero sucede que la gota pues no es un cuerpo rígido, ¿verdad? Es precisamente la antítesis del cuerpo rígido. Entonces uno se preguntaría cómo es que la torca del campo eléctrico lo que hace es precisamente hacer que la gota se mueva. Y no hemos encontrado a la fecha una formulación consistente del efecto de las torcas sobre la superficie libre. Todas las formulaciones que hay es para la aproximación, digamos, rígida, pero no hemos encontrado una de superficie libre. Nosotros con Marc-Antoine hicimos hace el otro día una cosa de superficie libre, donde hicimos una aproximación un poco de ratón Miguelito, en donde digo, bueno, la superficie libre se va a mover en primera aproximación como si fuera un cuerpo rígido, y eso funciona razonablemente, pero después se generan unas tremendas inestabilidades en las gotas. Entonces la pregunta es, que quiero poner a la audiencia, si alguien, sobre todo la gente que es más ligada a la química, aquí sabe cómo se formulan problemas de manera consistente, problemas con carga que se redistribuye en la aproximación de dipolo. Eso puede ser un problema que no está enteramente claro. Es un tipo de problema. El otro tipo de problemas que a mí me gustaría tener alguna idea, algún comentario, es precisamente cuando yo estoy pensando en los detergentes. Por los químicos que diseñan detergentes, por lo que les preocupa mucho es cómo se pegan las moléculas detergente a las moléculas de la superficie. A nosotros nos interesaría muchísimo tener un modelo, tal vez de dipolos distribuidos en la superficie o algo así, para poder cerrar, digamos, esa brecha. Y con lo que quiero yo concluir es lo siguiente. Vemos que si usamos esta idea de la intercarga difusa, uno puede calcular de manera muy confiable situaciones muy complicadas de rompimiento de gotas. Ideas macroscópicas como hacer promediaciones a través del intercarga dan una muy buena descripción de lo que hacen los detergentes, por ejemplo. Y la cuestión del ultrasonido, también creemos que tenemos este resultado que es interesante, que en efecto, para todo fin práctico, en este tipo de situaciones, el ultrasonido es parecido a cómo se llama a una tensión superficial oscilante. Otra cosa que hemos hecho es la siguiente. Supongamos, y es otra pregunta para los colegas químicos, supongamos que la superficie de mi gota puede reaccionar con el fluido. Entonces, si reacciona, pues quiere decir que hay una cosa de tipo acción de masas entre la gota y el fluido. Entonces, nosotros en lugar de escribir la ecuación de difusión sobre la gota, lo que escribimos sobre la superficie de la gota son las ecuaciones de la cinética, pues de dos componentes, una reacción tipo de Michaelis-Menten. Y le pusimos difusión. ¿Y por qué hicimos eso? Porque es una ecuación que entendemos muy bien, que es la ecuación de Nagumo. Y entonces la ecuación de Nagumo tiene estos frentes de reacción que se mueven de manera coherente sobre la gota. Y entonces la pregunta es esta. Si yo tengo un mecanismo de reacción, una cinética sobre la gota que fuera oscilante, sería equivalente a una cuestión de ultrasonido. Y un poco la pregunta que quiero yo poner aquí es, ¿tiene eso sentido? ¿No? ¿Qué sería interesante mirar experimentalmente en este contexto? Entonces esa es otra pregunta que yo quería, digamos, poner aquí. Y pues de alguna manera decir, bueno, todo este tipo de cosas podemos hacerlas de manera, digamos, bastante confiable, ¿no? Y quisiera yo terminar diciendo que efectivamente esta idea de hacer cuestiones de escalas múltiples, analíticas, en parte, y resolver
la parte lenta numéricamente, parece que es una idea que es, digamos, que es factible, ¿verdad? Entonces, con estos comentarios yo les doy las gracias y muchas gracias.